Hola a todos y bienvenidos a este vídeo donde en esta ocasión vamos a aprender a formular y a nombrar hidruros no metálicos. Para comenzar vamos a decir que los hidruros no metálicos son aquellas sustancias binarias que están formadas por un elemento no metálico, es decir, los que tienen números de oxidación negativos, más un hidrógeno, que trabajará, en este caso, con su número de oxidación más 1. Recordamos que los hidruros que ya hemos visto anteriormente, que los hidruros metálicos son aquellas combinaciones de un catión, ¿de acuerdo?, de un elemento con número de oxidación positivo, de un metal, con el hidrógeno que trabajaba con su número de oxidación menos 1. Pero en este caso, en los hidruros no metálicos, el hidrógeno trabaja con más 1. ¿De acuerdo? El hidrógeno trabaja con más 1. Y el otro elemento va a trabajar con su número de oxidación negativo. Vamos a recordar que los elementos no metálicos pueden a su vez tener números de oxidación positivos, varios, pero solo un número de oxidación negativo. Bueno, pues ese número de oxidación negativo es el número, la valencia, con la que va a trabajar el elemento no metálico. Y el hidrógeno siempre con más 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho esto, podemos dividir a su vez en dos grupos a estos hidruros no metálicos. Por un lado vamos a tener los del grupo o de los grupos 13, 14 y 15, y por otro lado vamos a tener aquellos hidruros no metálicos formados por hidrógeno, por supuesto, y por aquellos elementos que forman parte de los grupos 16 y 17. Bueno, pues una vez hemos hecho esta separación de hidruros no metálicos en dos grupos, vamos a comentar las características de cada uno de ellos. Y luego haremos los ejercicios que os he puesto aquí en la parte inferior de la pantalla. Bueno, para comenzar, hablamos de estos hidruros no metálicos, los de los grupos 13, 14 y 15. Aquí el hidrógeno trabaja con más 1, como hemos dicho, y el elemento no metálico trabajará con su número de oxidación negativo. ¿Qué pasa? Que a la hora de formular, el orden va a ser lo contrario de lo que ocurre habitualmente. Lo que ocurre habitualmente es que nosotros siempre vamos a poner a la izquierda el elemento más positivo y a la derecha el elemento más negativo. Eso es lo que pasaba con los óxidos y lo que pasaba con los hidruros metálicos. ¿Qué pasa aquí? Que, porque es así, vamos a poner primero el elemento negativo, al revés de lo que solemos hacer normalmente. Primero el negativo y luego el positivo. Es decir, tal y como lo tengo aquí. Vamos a invertir el orden. Es una cosita un poco rara, pero así lo vamos a hacer. De forma que el aspecto que van a tener estos hidruros no metálicos de los grupos 13, 14 y 15 es la misma que la que tenían los hidruros metálicos. Primero va el nombre del elemento o el símbolo del elemento y luego va el símbolo del hidrógeno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Si cogemos un elemento de los grupos 13, 14 y 15, por ejemplo, voy a coger el silicio. Yo sé que el silicio va a estar trabajando con su número de oxidación negativo, que es menos 4. Y el hidrógeno, como acabo de decir, va a trabajar con su número de oxidación más 1. Y el orden, pues va a ser este, porque he dicho que en este caso especial el orden va a ser a la inversa de lo que ocurre habitualmente. Primero el negativo y luego el positivo. Lo que sí va a ocurrir, como siempre, es el intercambio de valencias. Yo primero voy a poner el silicio, luego el hidrógeno, por tanto el aspecto es como el de un hidruro metálico, y ahora voy a hacer un intercambio de valencias. El 4 del silicio va a pasar como subíndice del hidrógeno y el 1 del hidrógeno pasará como subíndice del silicio, que no se va a ver. Por tanto, la fórmula me va a quedar SiH4. El aspecto, como veis, es el de un hidruro metálico, pero ya sabemos que esto es un hidruro no metálico, porque el silicio
es un elemento no metálico de los grupos 13, 14, 15. ¿Y cómo nombro este tipo de elementos? Bueno, pues voy a tener dos opciones. Por un lado, la sistemática, como veis abajo en la tabla, y por otro lado, la nomenclatura tradicional. La tradicional, esta es nueva, esta acaba de aparecer. ¿En qué consiste la sistemática? Bueno, pues no hace falta que lo explique mucho porque es la nomenclatura de los prefijos. Entonces, si no habéis visto el resto de los vídeos que he hecho con anterioridad de óxidos y de hidruros metálicos, pues os aconsejo que los veáis. ¿De acuerdo? Pero la sistemática consiste en lo de siempre, en nombrar de derecha a izquierda este compuesto, esta sustancia binaria, empleando prefijos. Bueno, pues si empleo prefijos, en este caso me quedará tetrahidruro de silicio. Como veis, me ha quedado muy parecido a un hidruro convencional metálico. Tetrahidruro de silicio, de derecha a izquierda y con los subíndices, ¿de acuerdo? Con los subíndices que ya sabéis que son los prefijos. Pues ya tengo nombrado esto en sistemática. ¿Y cómo es en tradicional? Bueno, pues tradicional es simplemente que me tengo que aprender el nombre de ciertos compuestos o ciertos hidruros no metálicos famosos. En este caso tengo el silano. Este de aquí se llama silano, pues simplemente lo nombraría de esa forma. ¿Y cómo sé esto? Bueno, pues me lo tengo que aprender de memoria. Como tampoco tengo tantos elementos en los grupos 13, 14 y 15, pues no voy a tener muchas opciones. ¿De acuerdo? Y lo dicho, el silicio siempre va a trabajar con su número de oxidación negativo. Por tanto, solo va a haber un hidruro no metálico con silicio. ¿De acuerdo? Lo mismo le pasa al carbono o al boro. O sea, el carbono puede trabajar con varios números de oxidación positivos, pero negativo solo uno. ¿De acuerdo? Así que en un hidruro no metálico, el carbono trabajará con -4, con su número de oxidación negativo. Bueno, como ejemplo yo creo que es suficiente. Y ahora voy a hablar un poquito de los hidruros no metálicos, pero de este otro grupo, de los que están formados por hidrógeno, por supuesto, trabajando con +1, y además un elemento no metálico, pero de los grupos 16 o 17. 16 o 17. Si os fijáis, en la columna 16 tengo los que trabajan con el número de oxidación -2, los más importantes son azufre, selenio y teluro, y en la columna 17 tengo los que trabajan con número de oxidación negativo. Negativo -1, que son flúor, cloro, bromo y yodo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho eso, vamos a ver cómo se formulan y cómo se nombran este tipo de hidruros. Para empezar, estos sí que van a seguir el orden tradicional. Es decir, primero voy a escribir el elemento positivo y luego voy a escribir el elemento negativo, exactamente igual que ocurre con los óxidos y con los hidruros metálicos. Siempre primero el positivo y luego el negativo. Anda, y lo que hemos dicho antes es que el positivo, en este caso, va a ser el hidrógeno que trabaja con +1. ¿Sí? Y el negativo, bueno, pues el negativo va a ser el otro elemento, ¿de acuerdo? El elemento no metálico. Así que estos se diferencian de los anteriores porque primero voy a ver una H cuando vea la fórmula y después veré el símbolo del elemento no metálico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vamos a coger el teluro y vamos a coger el hidrógeno. Como os he dicho antes, y ya lo voy a colocar en orden, primero voy a poner el positivo, en este caso el hidrógeno, y después voy a poner el negativo, como es lo normal. Primero positivo y luego negativo. Ya hemos dicho que el hidrógeno trabaja con +1 y el teluro
azufre, selenio, teluro, estamos hablando del grupo 16, el teluro actúa con -2. ¿Sí? Bueno, pues una vez tengo esto claro, para formular lo único que tengo que hacer es, como decía, primero el positivo, luego el negativo y ahora haré un intercambio de valencias. El 1 del hidrógeno va a pasar a estar debajo del teluro y el 2 del teluro va a pasar a estar debajo del hidrógeno, como subíndice del hidrógeno. ¿Y cómo va a quedar esto? Pues me va a quedar H2Te. Ya tengo la fórmula de este hidruro no metálico, formado por hidrógeno y por teluro. Y ahora bien, ¿cómo voy a nombrar esto? Pues como os decía antes, voy a emplear la nomenclatura sistemática. Aquí también no lo completé, pero lo voy a completar. Y también la tradicional. ¿En qué consiste la sistemática? Bueno, pues esto ya me lo sé. La sistemática consiste en nombrar de derecha a izquierda esta sustancia utilizando los prefijos. En este caso comenzaré por el nombre del elemento, que es teluro, y lo voy a terminar en uro, ¿de acuerdo? En este caso sería el teluro, porque lo acabo en uro, de di, porque hay 2, hidrógeno. Teluro de dihidrógeno. Y con esto ya habría nombrado esta sustancia, esta molécula, en sistemática. Y ahora toca nombrarla en tradicional. Bueno, pues yo tengo que saber que estas moléculas, estos hidruros no metálicos de los grupos 16 o 17, también son llamados ácidos hidrácidos. Lo voy a poner por aquí para que lo sepáis. También son llamados ácidos hidrácidos. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues solo significa que a la hora de nombrarlos en tradicional voy a tener un ácido. Un ácido seguido de el nombre del elemento no metálico, en este caso es el teluro, pero acabado en la terminación hídrico, con H. Así que en este caso tendré el ácido telurhídrico. Y así todos, ¿de acuerdo? Voy a poner la palabra ácido seguida del elemento no metálico, del comienzo del elemento no metálico y terminado en hídrico. Así que todos estos hidruros no metálicos que comienzan por H son ácidos hidrácidos y en tradicional serán ácidos, ¿de acuerdo? Tendré que decir que es un ácido. Bueno, pues dicho esto, yo creo que ya he hecho un poco el resumen de lo más importante. Vamos a comenzar a resolver los ejercicios que os he puesto en la parte de abajo y para mis alumnos de tercero, que os sirva y que sepáis que esta es la forma que tengo yo de preguntar en los exámenes. Os voy a poner, en los exámenes de formulación, claro, os voy a poner unas tablas de este tipo. Bien os doy la fórmula, bien os doy el nombre en sistemática o bien os lo doy en tradicional en este caso. Y vosotros tenéis que rellenar los huecos que faltan. Bueno, vamos con el primer caso. Tengo HCl. Bueno, pues si os fijáis, tengo primero el hidrógeno. Eso es una señal inequívoca de que eso es un ácido. ¿De acuerdo? Eso es un ácido. Eso me servirá para tradicional. En cualquier caso, lo voy a nombrar en sistemática. ¿Cómo? Leyendo de derecha a izquierda. ¿Y cómo leo yo eso? Pues yo lo leo así. Cloruro de hidrógeno. Como no tienen subíndices, bueno, o su subíndice es 1, pues no tengo que utilizar prefijos adicionales. Cloruro de hidrógeno. Y como os decía, esto es un ácido, porque comienza por el hidrógeno en la fórmula.
¿Qué tipo de ácido? Pues es el ácido clor y terminado en hídrico, es decir, clorhídrico. Listo el primero. Voy con el siguiente. Bueno, el siguiente tiene pinta de un hidruro normal y corriente, de los metálicos de toda la vida. Simplemente yo tengo que saber que como el carbono es un elemento que pertenece a los grupos 13, 14, 15, pues no es un hidruro metálico, es un hidruro no metálico. Pero a la hora de nombrarlo va a ser exactamente igual en sistemática que uno metálico. Es decir, aquí pondré tetra, leyendo de derecha a izquierda, tetrahidruro de, en este caso, el elemento carbono. ¿Y por qué es importante saber que el carbono es un elemento no metálico? Pues porque ahora tengo que nombrarlo en tradicional. Y en tradicional yo tengo que saber el nombre que tiene esta sustancia. Y el CH4 todos tenemos que saber que es el metano. Lo pondría ahí y ya está. Voy con la siguiente. Me están diciendo ácido directamente. Pues si me dicen ácido, yo tengo que poner primero el hidrógeno, ácido. Y luego me dicen selenhídrico. Eso quiere decir que es un ácido formado por hidrógeno y selenio. Primero el positivo, hidrógeno, después el selenio. Y ahora tocaría hacer intercambio de valencias. El hidrógeno 1 pasa ese 1 al subíndice del selenio y el selenio, que es del grupo 16, tiene o está trabajando con su número de oxidación menos 2. El 2, la valencia 2, va a pasar como subíndice de ese hidrógeno, H2SE. Y ahora ya, sabido esto, puedo nombrar en sistemática y quedaría de esta forma: seleniuro de porque tengo 2 hidrógeno. ¿Sí? Y listo. Voy con el siguiente. Me están dando el nombre en sistemática. Me lo han nombrado en sistemática. ¿Qué tengo que hacer? Pues directamente empezar a escribir de derecha a izquierda utilizando prefijos o lo que es lo mismo subíndices en la fórmula. De derecha a izquierda, trihidruro de nitrógeno. En apariencia es un hidruro normal y corriente, pero yo tengo que saber que el nitrógeno es un elemento no metálico, es decir, que tiene números de oxidación negativos. Esos son los no metálicos. Y por tanto, en tradicional, pues va a tener un nombre especial. ¿Qué nombre especial es este en este caso? Es el amoníaco. Este es un compuesto que sale muchísimo y que me tengo que saber. Voy con el siguiente. Sulfuro de dihidrógeno. Como me lo están dando en sistemática, pues directamente empiezo a escribir S, luego dihidrógeno, pues 2 hidrógenos. Acordaros que sulfuro hace referencia al elemento azufre, ¿vale? Pues ya lo tengo formulado, H2S. Y de nuevo, como tengo esta H al principio, eso es una señal inequívoca de que esto es un ácido hidrácido. ¿Y cómo nombro esto? Pues directamente pongo la palabra ácido seguido del nombre o del comienzo del nombre de este elemento, que es el azufre. Ya sabéis que para el azufre utilizo la palabra o el comienzo de palabra sulf, y ahora tengo que acabar en hídrico, con H. Pues este es el ácido sulfhídrico. Y ya solo me quedan dos. De nuevo, tengo un hidruro en apariencia normal. Bueno, pues yo sistemática lo nombro de derecha a izquierda con sus prefijos sin problema. Este sería el trihidruro de boro. ¿Qué pasa? Que yo sé que el boro es un elemento no metálico y que en tradicional esto tiene un nombre particular que es el borano. Y ya voy con el último, me dicen que tengo aquí el ácido fluorhídrico. Bueno, pues como yo sé que me están hablando de un ácido, primero va el hidrógeno y luego el flúor. Y ahora tocaría hacer intercambio de valencias.
pero yo sé que el flúor es del grupo 17, trabaja con -1 y el hidrógeno trabaja con +1. Al hacer intercambio de valencias, 1 y 1 pues no se ven y se queda la fórmula como la he escrito. Y simplemente en sistemática, leyendo de derecha a izquierda, quedaría flúor, uro de hidrógeno. Y bueno, ahora sí que he terminado. Yo creo que os he explicado todo lo más importante de este tipo de hidruros. Espero que os haya servido la explicación y si tenéis alguna duda, como siempre, pues me la hacéis, ¿vale? Me hacéis la pregunta, me la consultáis y os contestaré sin problema en cuanto pueda. Un beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo.